Muy buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy un videito sobre estadística descriptiva en Excel. Es un tema realmente fundamental para cualquier analista de datos, comprender, conocer, saber interpretar las diferentes medidas que nos ofrece la estadística descriptiva. Así que quédense que va a estar bueno. Arrancamos. Bueno gente, comenzamos. La estadística descriptiva es muy útil porque nos va a permitir entender, nos va a proveer de un panorama general de nuestros datos de una forma bastante sencilla, bastante rápida. En este caso vamos a trabajar con un conjunto de datos bastante simple. Tenemos estudiantes y tenemos sus calificaciones. Nosotros tenemos que encontrar la herramienta de análisis de datos en Excel en la pestaña Datos, pero antes tenemos que activar un complemento, por lo que nos vamos a ir rápidamente a la parte de archivo. En la parte inferior le vamos a dar a opciones. En la barra lateral vamos a encontrar la parte de complementos. En esta parte inferior tenemos que tener seleccionados los complementos de Excel. Le vamos a dar a ir. Y tenemos que activar, tenemos que marcar lo que es las herramientas para análisis. Le damos a aceptar. Y vemos que se nos habilita en la parte superior derecha el análisis de datos. Le vamos a dar clic. Vamos a ver que tenemos varias funciones para análisis. En este caso vamos a seleccionar la estadística descriptiva. Le vamos a dar a aceptar. Acá tenemos que insertar nuestro rango de entrada, ¿sí? el rango de nuestros datos. Yo selecciono el mío. Le voy a decir que los rótulos están en la primera fila en este caso. Rango de salida lo voy a marcar por acá. Y vamos a tener que marcar resumen de estadísticas, muy importante. Lo otro lo dejamos como está. Le vamos a dar a aceptar. Y rápidamente obtenemos una estadística descriptiva de nuestros datos. Bien, pasemos ahora a interpretar estas medidas que nos proporcionó la estadística descriptiva. Empezamos con la media. La media es lo que nosotros conocemos como el promedio, ¿sí? Es bastante sencillo, es la suma de todos nuestros valores divididos por la cantidad de valores que tenemos. En este caso, podemos ver que la media de las calificaciones es de 83,58. Luego tenemos el error típico. El error típico es una medida que nos indica cuánto puede variar nuestro promedio, nuestra media, si utilizáramos diferentes muestras de nuestros datos. Por ejemplo, yo en este caso tengo 50 registros. Si divido a esos 50 registros en 5 partes, de 10 registros cada uno, ¿qué tan confiable sería la media en esos diferentes grupos? ¿Cuánto variaría mi promedio en esas diferentes muestras? ¿Cómo sabemos si un error típico es grande o es chico? Bueno, va a depender de qué tan grande o qué tan chico sea en relación con nuestro promedio. Una regla sencilla, una regla práctica, si nuestro error típico es menor al 5% de nuestro promedio, de nuestra media, podemos decir que tenemos un error típico chico. En este caso es chico. Si nuestro error típico oscila entre el 5 y el 10% de nuestra media, podemos decir que tenemos un error típico moderado. Si nuestro error típico fuere más del 10% de nuestra media, estaríamos hablando de un error típico grande. Luego tenemos la mediana. La mediana no es más que el valor que se encuentra en el medio del rango de nuestros datos. Es decir, si yo tuviera
un conjunto de datos con 3 registros, con 3 valores, 6, 7 y 8, mi mediana sería el 7, que es el valor que se encuentra justo en el medio. Si tuviera un conjunto de datos par, mi mediana sería el promedio entre los dos valores centrales. Luego tenemos lo que es la moda. La moda es una medida bastante sencilla y nos indica el valor que más se repite dentro de nuestro conjunto de datos. Luego tenemos lo que es la desviación estándar. Esta medida nos indica cuán dispersos están nuestros datos alrededor de la media. Cuanto mayor sea nuestra desviación estándar, más dispersión vamos a tener dentro de nuestros datos. Por ejemplo, si las calificaciones de todos los estudiantes fuera de 80, nuestra desviación estándar sería de 0, porque no existiría dispersión. Como sí la hay, como los números de las calificaciones de los estudiantes oscilan, tenemos una desviación estándar, ¿sí? Es cuánto de dispersos están nuestros datos alrededor de la media. Luego tenemos lo que es la varianza de la muestra, que es la desviación estándar al cuadrado. Se usa para entender la variabilidad, pasa que no es tan intuitiva, ya que las unidades están al cuadrado. Es una medida que a nosotros no nos interesa tanto, porque se utiliza más para análisis matemático que para realizar una interpretación directa. Luego tenemos la kurtosis, que es una medida que me indica la presencia de valores extremos. Cuanto más alta sea la kurtosis, mayor cantidad de valores extremos vamos a tener. En este caso, por ejemplo, si mi kurtosis fuera mayor a 1, eso indicaría la presencia de calificaciones extremadamente altas o bajas. Una kurtosis cercana a 0 me indicaría una distribución normal de los valores extremos. En cambio, una kurtosis negativa menor a 1,5 me indicaría una distribución más plana. Es decir, que nuestros valores de las calificaciones serían prácticamente similares. En este caso, la kurtosis es negativa de 0,85, lo que me indica que nuestros datos están un poco más agrupados y que vamos a tener una cantidad de valores extremos menor a la esperada, menor a la normal. Luego tenemos el coeficiente de asimetría, que nos indica qué tan simétricamente están distribuidos nuestros datos, es decir, si están balanceados o si están más tirados hacia la izquierda o hacia la derecha. Un coeficiente de asimetría igual a 0 o cercano a 0 nos indicaría una distribución simétrica, normal, es decir, que tenemos una distribución equitativa hacia ambos lados. Si tuviéramos un coeficiente de asimetría negativo cercano a -1, eso nos indicaría no que nuestros datos negativos sean mayores en cantidad que los positivos, sino que son más extremos, es decir, que nuestros valores negativos están extendidos más lejos de la media que los valores positivos. En cambio, si tuviéramos un coeficiente de asimetría positivo cercano al 1, nos indicaría que nuestros valores positivos son más extremos que nuestros negativos, no que son mayores en cantidad. Si tenemos, por ejemplo, si tuviéramos un coeficiente de asimetría en este caso, igual a 1, eso no quisiera decir que tenemos más cantidad de calificaciones positivas. Al contrario, tendríamos más cantidad de calificaciones negativas, solo que las positivas son más extremas, están más extendidas de la media que los valores negativos. Después tenemos el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Si hacemos 96 menos 68, nos va a dar 28. Eso es lo que es el rango, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces tenemos el valor mínimo, representa el valor mínimo de nuestro conjunto de datos, en este caso es 68.
El valor máximo representa el valor más alto que tenemos dentro de nuestro conjunto de datos. Luego tenemos la suma, que es la suma de todos los valores. Y después tenemos la cuenta, que es la cantidad de registros que tenemos en nuestro conjunto de datos. Así que vimos cómo estas medidas que nos provee la estadística descriptiva nos pueden ayudar a entender nuestros datos, a proporcionarnos un panorama general de ellos de una forma rápida y sencilla. Realmente es esencial para cualquier analista de datos entender y saber interpretar los resultados que nos proveen estas medidas. Así que si te gustó el video, si te resultó de utilidad, no olvides darle like, que me ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cuando haya un nuevo video. Cualquier consulta, cualquier duda, la podés dejar también en los comentarios. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chau, chau.